y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores, Rafael Polanía y Luis Alviare. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Tengan todos ustedes un buen día. Hoy viernes 6 de abril del 2018, aquí en La Hora del Diálogo por Radio Sintonía. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, la licenciada Toti Pocaterra. En el control, el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Luis. Muy buenos días, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. La verdad es que es un placer estar con todos ustedes, la comunidad ecuatoriana, los venezolanos, bueno, y América Latina, todo que nos puede ver y escuchar a través de la página web www.radiosintonía1420.com y los teléfonos de Caracas 264-1494. Bueno, Luis, muchas actividades. Lenín Moreno presentó un nuevo proyecto de presupuesto que ha entusiasmado al país. Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva tiene un pie ya en la cárcel. El habeas corpus que presentó fue negado. Y el extraordinario juez, extraordinario hombre de Brasil, que fue el creador del Lava Jato, que puso en prisión a muchísimos altos funcionarios del gobierno por corrupción. Bueno, si Brasil tiene su Sergio Moro, nosotros tenemos nuestra fiscal general Luisa Ortega Díaz, que seguramente dentro de un futuro no muy lejano, Venezuela también podrá hablar de que aquí se ha hecho justicia y que todos aquellos corruptos están tras la reja y los recursos de todos los venezolanos que nos tienen ahorita sumergidos en una profunda pobreza crítica absoluta, como dicen los americanos, starving to death. Bueno, regresen al país y pueda recuperarse la economía. Eso es el sueño de todos los venezolanos, terminar con la corrupción y tratar de realmente dominarla, controlarla a su máxima expresión. Bueno, Luis, Ecuador se está manejando muy favorablemente entre dos elementos sociales. Uno son proyectos para relanzar su economía, toda la comunidad política y social unida en procura de obtener un buen proyecto político, social y económico, y la lucha contra la corrupción, dos elementos fundamentales para restablecer la economía, Luis. Seguro, ya estamos aquí, como todos ustedes saben, en la hora del diálogo, y bueno, aprovechamos el comentario inicial, Rafael, que estás haciendo muy atinadamente, muy pertinente, y es de observar que el presidente de la hermana República del Ecuador presentó el día lunes en la noche su programa de gobierno en la parte económica, después de casi un año de haber asumido el poder. Y eso nos hace recordar una frase que repito siempre, porque no solamente por lo jocoso o lo anecdótico, sino por lo que ella encierra, y es que al salir del gobierno el señor Correa le dijo a Lenín Moreno, le dejo la mesa servida, y él le respondió, lo que me dejaron fue para pagar la cuenta, ¿no? Y digo esto porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IESS, le dejaron una deuda inmensa, según algunos señalan que es alrededor de 4 millardos de dólares, lo cual es bastante alto, y se llevaron el fondo de pensiones. O sea, ahí hay, pongamos que hicieron alguna otra transacción o lo que haya pasado, pero ahí quedó un problema de déficit, y de alguna manera compromete en un futuro a esos pensionados y gente que ha venido pagando el seguro social con regularidad y por supuesto, entiendo que en el Ecuador la mayoría de edad o la tercera edad se alcanza a los 65 años después de haber trabajado y haber cotizado. Entonces, esos son fondos que deben de ser digamos, porque es de la seguridad social, como su nombre lo indica, deben ser intocados.
y lo hicieron. Pero es que tenemos otro dato. Cuando el señor Correa llegó al Ecuador había una deuda cercana a los 9 millardos y al dejarla la deja aproximadamente en 60 millardos de dólares. Es decir que podemos decir que la sextuplicó prácticamente. Entonces, bueno, esos son los detalles que hacen que tomen algunas medidas, y sobre todo el Ecuador debemos recordar siempre que es un país que tiene una economía semiliberal en donde su moneda es el dólar, como todos sabemos, y por supuesto de esas 14 medidas que tomaron con 4 ejes, es interesante y con toda seguridad lo vamos a ampliar el domingo en la hora del Ecuador de 3 a 5. Y con lo otro que está hablando del juez, fue una votación bien cerradita de 12, 6 a favor de que este señor Lula, el presidente, quedara preso porque tiene una condena de 12 años y un mes por el caso, como todos sabemos, de Odebrecht, y conocido mundialmente como el caso Lavallato, ¿no? Y ciertamente esas coimas y todos esos cohechos y todas esas torceduras, esguinces que hubo en todo ese manejo, bueno, bañó a todos los países, a buena parte de los países de la América Latina, y ha traído serios problemas, como todos sabemos, por ejemplo, en el caso del Perú, que está solicitado el llamado Cholo, del señor Toledo. Está también, entendemos que el señor Alan García. También entendemos que ahorita el presidente, que era presidente, recientemente se puso a un lado, dimitió, nos referimos a Pedro Pablo Kuczynski, y asumió Vizcarra. Es decir, de alguna manera hay investigación, pero ahí hay autonomía de los poderes. En el caso del Ecuador es sobrado el conocimiento de que el señor Jorge Glass y su tío y todas esas coimas que hubo allí, bueno, están siendo investigadas, y el último escándalo así de gran proporción de la hermana República, tenemos el caso de Eduardo Serrano y el fiscal Manchego y el excontralor Carlos Poli. Y si nos subimos un momentico a Colombia vemos lo mismo, pero claro, en menor dimensión quizás, y el caso de Panamá, bueno, ni hablar. Pero cuando miramos hacia nuestra querida patria Venezuela, observamos que hay un silencio sepulcral. Nadie habla de esto, ni siquiera la prensa ni los medios de comunicación masivo. Entendemos quizás las razones, pero al final de cuentas hoy en día un frente de opinión son las redes sociales, y eso está siendo ampliamente conocido, y bueno, ya sabemos el caso del pasado martes de esta semana, 4 de abril, ¿no? Que hubo allá en Bogotá la audiencia donde la fiscal general en el exilio, la señora Luisa Marbella Ortega Díaz, formuló una serie de cargos y tal, y se espera que para el lunes 9 el Tribunal Supremo de Justicia, que fue el que nombró la Asamblea Nacional, eso hay que recordarlo siempre, es legítimo, bueno, va a tener un pronunciamiento, y ya siempre decimos que estas cosas de la ley quedan en manos de los fiscales, de los jueces y de las policías que investiguen, pero los ciudadanos lo que exigimos y pedimos es que haya justicia conforme a la ley y haya equidad y no impunidad. Rafael. Sí, realmente cuando en un país se vive de la mentira, se vive del engaño, aquellos que la practican una vez la seguirán practicando, la mentira, el engaño, y la segunda vez la practican, la tercera vez, bueno, y caen en un laberinto de mentiras que tienen definitivamente que continuar mintiendo toda su vida. La comunidad internacional durante los últimos años tenía dudas de que aquí se violentaban los derechos humanos, que aquí se había creado una especie de sociedad pánico, donde ningún periodista, ningún medio de comunicación, ningún juez, ningún representante del Estado pudiera expresarse libremente y actuar en función de sus responsabilidades y la confianza que le había dado al pueblo, porque iba preso, era perseguido y, por qué no decirlo, hasta asesinado, él y su familia. Observamos los venezolanos como algunos de estos líderes políticos, líderes sociales, que se atrevieron a pronunciarse, sus casas fueron invadidas, sus padres fueron perseguidos, fueron amedrentados y hasta puestos presos, le quemaron las casas a alguno de estos. Eso es inconcebible.
en la sociedad moderna, a estas alturas del siglo XXI. Realmente la comunidad internacional no puede aceptar eso, y ya observamos cómo sigue el mutismo, porque sigue el control de todos los organismos del Estado, sobre todo los organismos de control. Y la única justicia que se está aplicando la estamos viendo del otro lado de nuestras fronteras. Pero además de eso, Luis, de lo patético que está funcionando el gobierno, actuando por encima de la Constitución solamente para favorecer sus intereses muy mezquinos y que contravienen definitivamente las aspiraciones del pueblo venezolano de una mejor calidad de vida, de un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para esa juventud que se está perdiendo realmente, una juventud lamentablemente que con un futuro desgraciado y una vejez indigente, es lo que nos han asegurado este gobierno. Entonces ya esa luz se está viendo, y ya fuera de nuestra frontera el liderazgo internacional, esos estadistas de verdad, de pura cepa, están tomando decisiones para evitar mayores tragedias. Nosotros los venezolanos sabemos que si se impone la trampa, si se impone la mentira, si se impone el engaño en estas próximas elecciones del próximo mes, el día 20, ¿no? El 20 de mayo, sí. El 20 de mayo, entonces realmente Venezuela se perderá por siempre, porque la intencionalidad es nefasta, es negativa, es maligna, y nosotros tenemos el deber y el derecho de defender nuestra democracia y nuestra libertad. No se trata ya de nosotros mismos, sino se trata de nuestra juventud. Y observamos cómo en otras latitudes los organismos que tienen la responsabilidad de controlar la corrupción están actuando. Ese señor Sergio Moro, digno juez de la República de Brasil, está actuando y está investigando, y en función de esas investigaciones está aplicando justicia. Bueno, Lula da Silva, como último recurso, apeló un habeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia, y este determinó que si era procedente la forma en que se le había acusado y si habían seguido todos los elementos constitucionales, no había ninguna violación de ningún derecho. Por lo tanto, inmediatamente el juez Sergio Moro ordenó la detención de el señor Luis Ignacio Lula da Silva, pese al poderoso movimiento político y toda esa fuerza que tiene Lula en Brasil, pues los jueces, en función de su responsabilidad y poniendo como centro de sus decisiones el bienestar de su amado país y la aplicación de la justicia, entonces aplicaron esa medida. Bueno, sin embargo, Sergio Moro evitó que fuera esposado y le dio varias horas para que voluntariamente se presentara para hacerlo preso. Sabemos que no lo hizo. Bueno, está tratando de pedir un segundo habeas corpus, que definitivamente el pueblo lo rechaza de manera contundente, porque llámese como se llame, los corruptos, los traficantes de drogas, los que maltratan a los ciudadanos y los que atentan contra la seguridad pública, los que atentan contra los derechos políticos, los derechos humanos de los ciudadanos, tienen tarde o temprano que ir preso, porque ese es el destino de este tipo de corruptos. Cada dólar que un corrupto se roba implica cientos de miles de jóvenes que se les niega la posibilidad de adquirir un futuro promisorio. Se les niega la posibilidad a los mayores de edad, a los ancianos, de poder vivir, digamos, sus últimos años en plena felicidad con su familia. Se le niega a los ciudadanos la posibilidad de la asistencia pública en cuanto a su salud. Es decir, el corrupto es un asesino per se y debe ser castigado. Y por eso nosotros alabamos siempre las políticas del Ecuador, de Lenín Moreno y de la sociedad en su conjunto, que está absolutamente luchando para extirpar la corrupción, que es el germen negativo que tiene realmente a los pueblos sumergidos en una pobreza absoluta.
Bueno, la legislativa por la transparencia fiscal, con la firma de 13 legisladores, Luis, de las diversas bancadas de la Asamblea Nacional. Con ellos, con 13 legisladores de diferentes posiciones políticas, se selló el acuerdo de coalición legislativa por la transparencia fiscal, que es un proyecto que lleva adelante la Corporación de Participación Ciudadana y la Corporación de Estudios para el Desarrollo, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la firma estuvo Elizabeth Cabeza, que es la presidenta actual del Parlamento ecuatoriano, y dijo: se trata de un hito histórico. Lo que se busca es generar un círculo de cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad política para consolidar la institucionalización del Estado. Es la primera vez que la transparencia tiene la convergencia de representantes de varios partidos políticos que quieren unirse a la sociedad civil por transparencia, dijo Ruth Hidalgo, que es la de Participación Ciudadana. Elizabeth Cabeza aseguró que la transparencia en la acción es la mejor garantía del valor de la palabra. Dijo que se trata de un desafío que cruza de manera transversal a la sociedad. Transparencia equivale a decir las cosas claras, es ser y parecer. Bueno, de manera que celebramos que en el Ecuador, un país hermano, un país que va a tener mucha influencia en las decisiones del Grupo de Lima, seguramente, y va a tomar decisiones contundentes contra los déspotas, contra los tiranos, está atacando la corrupción y está implementando elementos para fortalecer su economía por dos caminos fundamentales. Más bien tres caminos: la heteronomía en la función pública, es decir, se actúa con probidad, se actúa con respeto a la norma en la administración de los recursos, se ataca la corrupción por todos los niveles, hay organismos que se están constituyendo. El Consejo de Participación Ciudadana, Luis, ha hecho una extraordinaria labor, hay 113 organismos del Estado en miras, ya supervisándolos para tomar decisiones contundentes y sacar a los corruptos de la administración pública y llevarlos presos inclusive. Y lo otro es la formulación de proyectos absolutamente orientados, sin politiquería de ninguna naturaleza, a fortalecer la economía del país. Yo creo que si no se copia ese modelo, el nuevo gobierno que sustituya a Nicolás Maduro realmente tiene que seguir el ejemplo del Ecuador en toda América Latina, porque sabemos la nefasta y caterva situación de estos señores que se han unido para hacer maldad y sumergir a los pueblos en una involución profunda, en un subdesarrollo muy profundo, Luis. Claro, aprovecho tu comentario, Rafael, porque de manera cierta este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, leí allí en una de las noticias que tiene paralizado el concurso dentro del Consejo de la Judicatura, puesto que no observa algunas normas que debe de tener. Pero a fin de cuentas, lo interesante e importante de todo este proceso político que hay en la hermana República del Ecuador es de bastante austeridad, de bastante confiabilidad, y quiere demostrar que el funcionariado público debe ser personas, digamos, hasta el máximo posible, honestas y probas. Y hay un detalle que lo creo relevante. Cuando cualquiera se mete hoy en día en la página web del gobierno de la hermana República del Ecuador y alguno de los ministros o funcionarios, tú le haces doble clic, ves ahí inmediatamente cuál es su hoja de servicio, cómo han pagado sus impuestos, dónde se han desarrollado, qué tienen y qué no tienen. Se supone que eso es de conocimiento público y no pueden, al término de su administración, aparecer con bienes exageradamente, ni siquiera mínimos, sino es decir, que no le corresponden. Porque alguien que llegó al poder o digamos a un ministerio, y ese ministerio después aparece que tiene centros comerciales, que tiene esto, bueno, es que se ganó un loto de la Florida o algo de esto. Y generalmente son este tipo de corrupción, y la transparencia es algo importante. Yo no creo que en ninguna parte del mundo eso es lo ideal.
y lo ideal es la perfección, y la perfección es algo que siempre se busca, pero en todas partes del mundo hay algún grado de corrupción, algún grado de tráfico de influencia, etcétera, pero que en una sociedad tiene que ser lo mínimo, eso reducido a su mínima expresión. Lo auténticamente mal es cuando aquello se desborda y no hay justicia. ¿Por qué? Porque la justicia casualmente ha sido, digamos, secuestrada o ha sido parcializada, y viene aquel término que siempre hemos leído en algunas oportunidades, la judicialización de la política. Y me parece eso muy importante, muy, muy interesante. Y bueno, aquí creo que entra en juego la credibilidad, y por eso siempre decimos que en el Ecuador hay un antes y un después, que fue el 4 de febrero. Pero adicionalmente a esto, me parece muy interesante, ahorita que estamos hablando en esta hora del diálogo de la hermana República del Ecuador, si mal no me equivoco, a objeto de que me puedan corregir, pero creo que hay 22 ministerios. De esos 22 ministerios van a ser reducidos en el Ecuador, van a ser reducidos a 17, y van a hacer una poda con la burocracia, y van a examinar qué cantidad de cargos son de verdad, digamos, procedentes, y además de eso van a fusionar, porque a veces hay una duplicidad de actividades, de competencias que están en diferentes organismos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos en nuestra amada República de Venezuela, que muchas veces está una calle abierta, pero eso le corresponde a la alcaldía, pero resulta que la alcaldía dice, bueno, pero es que ahí tiene la mano puesta el ministerio, pero es que no es el ministerio, sino que eso corresponde a una fundación, que eso, bueno, a fin de cuentas, eso debe estar muy bien claro, y digamos, el que tenga las competencias, bueno, lo asimila con algo que sea concordante. Pero aparte de eso, ahorita quizás lo vamos a comentar ya para el otro tramo de su hora del diálogo, lo que acaba de pasar ahorita, estimado Radio Escucha, con Panamá. Nos parece excesivamente grave, puesto que no es que se rompen relaciones y se pide el embajador, porque siempre a nivel diplomático hay lo que se conoce como la reciprocidad, es decir, tú me quitas, me retiras tales y cuales cosas, yo te retiro el embajador y tú me retiras recíprocamente también el mío. Pero es que por Panamá pasan los buques venezolanos, y de acuerdo a la información que nos llega por las redes sociales, no lo tengo confirmado, ojo, pero parece que van también a dejar de que se comercialice por el canal de Panamá. Me pregunto, ¿qué hará la República con ese petróleo que manda para la China, etcétera? Porque si no pasa por el canal de Panamá, imaginemos nada más, todos conocemos el mapa mundi. Bueno, la vuelta que hay que dar es inmensa, o sea, yo lo veo improbable. Y esto es porque la política nuestra, lamentablemente, es la política del carrito chocón. Hoy hago una cosa, mañana hago la otra, una tremenda improvisación. Hay gente que dice que todo esto está pensado, que todo esto está fríamente calculado. Pienso que en una parte sí, pero en otra gran parte no. Ahí hay mucho del componente de ineficiencia, de incapacidad, de corrupción. Y ahorita están, y valga la comparación, como cuando uno prende la luz en la noche en la cocina y está el poco de cucaracha por aquí y por allá, le echa un poquito de baigón y eso desaparece. Así están los corruptos, buscando a ver de qué lado se agarran y tal, porque no es fácil para un país como el nuestro, y esto lo reiteramos siempre, donde ha pasado en estos casi 20 años por encima de $1 billón o más, y tengamos la miseria, bueno, de acuerdo a lo que dicen COVID. Pero bien, vamos a tratar el tema ahora en el otro segmento, porque ya creo que se nos acerca la media hora para ir a unos consejos comerciales, pero no sé, Rafael. Sí, realmente nosotros siempre hemos dicho que nos da la impresión de que el señor Maduro no tiene autonomía de juicio. Y hemos dicho que la autonomía de juicio es aquel separador en el accionar de un oficio y de un profesional. El profesional toma decisiones
o emite opiniones en función de su profesión, de los elementos que conforman su profesión, elementos estudiados, Sí. elementos conocidos, y nunca falla porque son elementos científicos, del conocimiento, del saber científico. Nicolás Maduro abruptamente dice las cosas, pero lo peor no es que Nicolás Maduro no tenga autonomía de juicio, o como él lo ha dicho, sea bruto, o como lo dice el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, que sea más bruto que una cabra. No se trata de eso, se trata de la caterva de individuos que está al lado del señor Nicolás Maduro. Y ¿será que no tienen ellos tampoco autonomía de juicio? ¿Será que pasaron por una universidad pero la universidad no pasó por ellos? Yo no lo creo, porque ahí hay gente que realmente tiene un oficio conocido, tiene una profesión conocida, que deberían realmente de enfrentar las posiciones claras y concretas para que Nicolás Maduro no siga actuando como una persona que no tiene capacidad de análisis. El tener un problema con los países hermanos es terrible. Y entonces, ¿qué se busca? Panamá lo único que hizo fue tratar de salvaguardar su economía, porque cuando a un país le ingresan muchísimos millones a través del lavado de recursos, lavado de dinero, o a través de la droga, o a través de cualquier vía ilícita, se desestabiliza la economía de ese país. Y ellos tienen, inclusive conforme a su constitución, el derecho de defender sus economías. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos cuando se ataca realmente ese tipo de ilícitos. Y tienen la autoridad de penalizar a aquellos que lo hacen. Entonces, vamos a identificar la emisora y luego continuamos con el análisis, queridos Seguro. amigos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. ¿Deseas cuidar tu salud a través de la alimentación? Con la doctora Julie Silva, médico nutriólogo, puedes lograrlo. Ofrece evaluación integral y planes nutricionales personalizados. Nutrición en diabetes, obesidad, Bajo peso, embarazos, asesorías en alimentación vegetariana. charlas, talleres, consultas online y mucho más. Síguela en Instagram y Facebook a través de @doctora Julie Silva. O contáctala al 0416-409-2349. Doctora Julie Silva. Nutrición, salud y bienestar a tu alcance. En Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima, soldamos de todo en un solo lugar. Ofrecemos soldaduras especiales en aluminio, acero, calamina, titanio, hierro colado y cualquier otro tipo de aleación. También contamos con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el aire acondicionado de su vehículo. Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima. Estamos en la 2ª Avenida con calle Chile, sector Nueva Caracas, de Catia, Galpón 52D, frente al Liceo Manuel Landaeta. Teléfonos 0212-870-7697, 0412-998-8235 y el 0414-372-0932. Porque todo lo solda y lo solda bien, no se equivoque, no busque más. Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima. Somos los primeros y únicos. Solda Todo. Jugos Telares, tu zona de color, te hace la vida más refrescante por sus deliciosos batidos, jugos y merengadas de diferentes sabores. Son irresistibles. Además, en Jugos Telares podrás disfrutar de saludables sándwiches y ricas bebidas frías y calientes. Ven a Jugos Telares, tu zona de relax, a disfrutar en familia y con los más pequeños de la casa. Ubícanos en el Centro Comercial Telares Los Andes, el Cementerio Nueva Zona Morada, local M185. Síguenos en Instagram, @jugostelares, o contáctanos al 0212-633-0955, 0424-204-6362. Jugos Telares, donde el color te llena de sabor.
Te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo, apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, la hora de Natalie. Sintonía 1420 AM. Bien, queridos amigos, una vez más con todos ustedes, recuerden que estamos en la hora del diálogo a través de Radio Sintonía 1420.com. Bueno, ya nos han llegado algunos mensajes por la página web www.radiosintonía1420.com. Bueno, estábamos hablando de la decisión que tomó Panamá. Bueno, se inicia cuando Panamá censura a algunos corruptos que cometen el ilícito de tráfico de droga y de lavado de activos, y lo censura a algunos altos funcionarios venezolanos por violación de los derechos políticos, violación de los derechos humanos y una serie de delitos que se cometen contra la ciudadanía aquí en Venezuela. Y luego el gobierno de Panamá llama a sus instituciones bancarias porque se supone que continuaban haciendo algunos negocios con aquellas personas que tenían cierta suspicacia de manejar dineros provenientes de lo ilícito. Esa fue la llamada de atención que hizo el gobierno de Panamá. Como reacción abrupta, una vez más, demuestra Nicolás Maduro que no tiene capacidad de análisis y no tiene autonomía de juicio, pues atenta contra todas las empresas panameñas, empresas formales, empresas bien ubicadas, empresas profesionales, empresas que no han cometido ningún delito, y esta decisión, por supuesto, se lleva por delante a la economía venezolana, porque cuando los grandes inversores, llámense rusos, llámense chinos, llámense libios, llámense como sea, observan cómo los gobiernos de esta naturaleza totalitaria actúan contra la formalidad de los inversionistas, entonces no tienen de verdad ánimo de venir a invertir más aquí. Eso es un prejuicio muy grave. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Panamá? Pues llama a su embajador, y la retaliación del señor Maduro, una vez más, sin el análisis profundo que requieren los estadistas, que requieren los presidentes, de anteponer a cualquier interés o digamos reacción mental mal orientada, por supuesto, porque no tiene la educación suficiente ni el conocimiento suficiente para digamos controlar esos sentimientos. Entonces abruptamente toma ese tipo de decisiones, y el gobierno de Panamá entonces le exige al gobierno de señor Nicolás Maduro que llame a su embajador. Esto es gravísimo porque puede tener esas consecuencias como tú dices. Los países que vivimos en estas latitudes al sur del continente, definitivamente dependemos del Canal de Panamá. Y es que no solamente es Panamá, Luis, son cientos de países democráticos que han tomado decisiones porque es su deber luchar contra este tipo de totalitarismo, este tipo de perversión en contra de la vida humana, en contra de la dignidad de la persona humana, en contra de los derechos políticos, porque ellos son signantes de tratados internacionales, de organismos internacionales, que les obliga a actuar en consecuencia. Es una doctrina que tiene que ser aplicada porque el mundo no puede depender de este tipo de individuos que pretende apropiarse de la riqueza de un país para luego exportar revoluciones, exportar digamos, organismos que atentan contra la seguridad de las naciones, como los guerrilleros, los paramilitares, los grupos armados que pululan en Venezuela, y a libre albedrío, porque el gobierno no ha hecho más que estimularlo. Pues. Esa es la situación de nuestro país, y la comunidad internacional tiene que tomar decisiones. Y yo le hago un llamado al señor Henry Falcón y a su jefe de campaña,
Claudio Fermín, a que hagan un análisis profundo de la situación, que es más conveniente para el país, que ellos continúen en su afán, digamos, de avalar unas elecciones que van a ser fraudulentas, porque ya conocemos realmente el espíritu de estos señores, o el bienestar del país para un cambio de gobierno, para luego recuperar todos estos derechos que tenemos los venezolanos. Por cierto, Luis, que a entender de muchos miembros de Acción Democrática, de las bases de los partidos políticos, inclusive del PSV, se dice que se está utilizando a Claudio Fermín como anzuelo para después de las elecciones tratar de socavar la militancia de Acción Democrática y traerlos a sus partidos políticos, de Henry Falcón, del MAS inclusive del grupo ese de Copey legítimo, para acabar con la verdadera oposición, para hacer un nuevo grupo de oposición. Y esto es nefasto cuando se utiliza la política como un tipo, digamos, un macho de barrio para hacer trampa de esta naturaleza, Luis. Seguro. Retomando lo que estabas diciendo de Panamá, aquí se ve claro, ¿no? Panamá no se podrá volar, pero esto es algo grave, porque poco a poco el país se va aislando, y se va aislando de una manera increíble. Ya no salen vuelos de aquí, por ejemplo, a Aruba. Sé de personas que van para Aruba y tienen que ir a Panamá, hacer conexión allá para de Panamá ir a Aruba. Ahora no van a poder ir ni a Aruba ni a Panamá. Es decir, poco a poco se va aislando. Y esto se ve con esta óptica. El gobierno suspendió relaciones comerciales con 46 empresas y 22 personalidades del Istmo. Venezuela, Varela, el presidente, rompe lazos diplomáticos con Caracas al retirar a su embajador. Bueno, esto lo que viene a indicar es un poco que sería digamos, la guinda o la fresa de ese postre, que es el no poder pasar los buques de bandera venezolana. Sí, reitero, no confirmada la noticia, pero está allí, si es que se tomó, lo cual es bastante grave, porque un país, y más como el nuestro, que depende como nunca de las importaciones, de tal manera que es bien difícil la situación. Aparte de eso, como bien hemos señalado, viene la Cumbre de las Américas, que es entre el 13 y 14 de abril. Ya por fin el señor Maduro dijo que no era importante ir, pero sí mantuvo la expectativa, porque son, digamos, muy eficientes para hacer, ¿cómo decimos?, potes de humo, a buscar crear expectativas, y al final lo que estábamos todos sospechando no va a ir, ¿no? Pero creó la expectativa que iba como sea y a como diera lugar, e incluso celebraron la salida de Pedro Pablo Kuczynski, que independientemente de la política interna de Perú, que no nos vamos a meter para allá, pero sí funciona la institucionalidad definitivamente. Bien, ahora, bueno, ya el caso de Lula lo comentamos, pero aquí tengo en las notas que, por ejemplo, porque son diferentes temas, las plantas eléctricas compradas a Cuba están paralizadas. El gobierno dice que llegaron al país 8.5 de toneladas rusas de medicina. Pero bien, si Rusia va a apoyar de alguna manera, y Rusia con sus luces y sombras, porque vamos a recordar algo, Rusia tiene problemas económicos. La economía rusa, según algunos expertos, es comparada con la economía de España, que es la cuarta economía de la Unión Europea. No es que ellos están bollantes, y las sanciones por el caso de Crimea les ha hecho bastante peso. Pero a fin de cuentas, Venezuela, el gobierno venezolano, ante esa aislamiento en donde nos vienen metiendo, cae en esto, que Jorge Arriaza busca la solidaridad del movimiento de los no alineados. Y esto lo digo porque el ministro Jorge Arriaza le hizo un llamado de solidaridad a los países que integran los no aliados, en defensa del respeto a la soberanía, independencia política y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Uno lo que se pregunta, ¿qué soberanía? Cuando aquí la soberanía ha sido diezmada por diversas razones. Durante su participación, esto lo hizo en la 17ª conferencia ministerial del movimiento
denunció que Venezuela sigue siendo hoy víctima de los embates del intervencionismo por parte de factores de poder externo que no han desistido de sus planes desestabilizadores en contra de la paz y la estabilidad de nuestra nación. Bien, este es un encuentro que se celebra en Bakú, República de Azerbaiyán, y se refirió a las sanciones impuestas por Estados Unidos. La calificó como medidas coercitivas, unilaterales, en contravención del derecho internacional y acciones ilegales, hostiles e inamistosas. Bien, entendemos que esto es un poco de más de lo mismo, puesto que cuando hablamos de soberanía, de actitudes inamistosas, de intervencionismo, lo que nos hace a nosotros pensar es que ¿cómo podemos pensar esto cuando sabemos que los señores cubanos están aquí, la gente de otras latitudes están acá metida? Y bueno, y el país ha sido, digamos, como un patio por excelencia para que todo ese tráfico de personas, con todo lo que de denuncia hay allí, se mantenga. Y qué decir de la relación que ha tenido nosotros lo llamamos régimen, con los grupos irregulares de la hermana República de Colombia. Entonces, cuando hablamos de injerencismo, cuando hablamos de soberanía, rápidamente recordamos eso. A mi mente viene una fotografía que vi en la prensa hace unos años atrás, dentro de un cuartel venezolano, la bandera de Cuba y la de Venezuela. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? O cuando el señor Raúl Castro dijo que Venezuela y Cuba eran la misma cosa. O sea, eso no es intervencionismo, eso no es injerencismo. ¿Qué pasa con la soberanía ahí? Y es por esto que no se puede, como decimos en Venezuela, predicar la moral en calzoncillos, porque yo digo que esto es malo por esto, pero es como, vengo al ejemplo, es como aquel padre que reprime al hijo porque fuma, pero resulta que él se la pasa con un cigarrillo en la mano. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? Y digo esto porque parece que lo que le viene quedando a estos señores del oficialismo es el movimiento de los no alineados. Pero es que, inclusive, ya la comunidad como tal, un país como por ejemplo Suiza, que siempre se ha caracterizado por su neutralidad, su no injerencia en muchos aspectos, bueno, ahí no fue aceptado en la conferencia interparlamentaria mundial la gente de la Asamblea Nacional inconstitucional por razones de que no es reconocido, y ellos también emitieron en su momento una cantidad de personas del oficialismo que supuestamente están implicados en algunas y otras cosas. Pero bien, lo importante o lo interesante de esto es que no podemos seguir con esa política del carrito chocón, y bueno, y la idea de cuando un gobernante no lo está haciendo bien, debe someterse definitivamente al escrutinio electoral, y la gente decidirá si lo hace bien o lo hace mal, y a través de un voto que sea confiable, transparente, bueno, se decide. Pero eso es lo que, esas ventanas electorales son las que han sido aquí cerradas, y por supuesto todo esto ha traído diversos problemas, y hoy en día tenemos un país tan importante como el nuestro a nivel de la región, caramba, trancado prácticamente desde todo punto de vista, y lo único que hay aquí es esa solidaridad, que son los pocos líderes que quedan. Por ejemplo, con el arresto del señor Lula, se pronunció en defensa el señor de acá, Nicolás Maduro, el señor Evo Morales, Rafael Correa y Pepe Mujica. Lo que uno pudiera pensar acá es que cuando vea las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Y esto qué significa, estimados radioescuchas de la hora del diálogo? Que es que la ley tiene un brazo largo, y las poblaciones, las sociedades, los pueblos, en definitiva, están buscando, aparte de las necesidades sociales, aquí hay hambre de justicia, pero una justicia de verdad, que con equidad y con probidad. Bueno, Rafael, ese es mi comentario. Sí, yo le agregaría, Luis, definitivamente lo que siempre hemos dicho, que las decepciones son directamente proporcionales a las expectativas que se construyen. Y si siempre se construyen falsas expectativas, lo único que se va a generar definitivamente es una profunda decepción.
y ya Venezuela no aguanta más. La decepción es terrible. Tal es la decepción por las expectativas negativas que ha creado este gobierno, que ha creado el presidente de la República, es que las bases del PCV en estados como Apure, en el Alto Apure fundamentalmente, están pensando manifestarse abiertamente pidiéndole que designen un nuevo candidato presidencial, porque Nicolás Maduro tiene un rechazo que sobrepasa con creces el 95% de la población y sigue cavando. Cayó en un pozo y él continúa cavando. Ya el pozo se ha hecho tan profundo que tiene un rechazo internacional de todos los sectores y no ha tomado una sola decisión que pueda ser, digamos, congruente con la expectativa del pueblo venezolano de salir de este marasmo, de esta terrible desgracia en que él mismo nos ha sumergido. Y por otra parte, esas bases del partido, el otrora partido PSV, ha visto que las decisiones que toma van en contradicción con las políticas que generó el difunto señor Chávez. Por ejemplo, la reconversión la hizo Chávez quitándole 2 ceros a la moneda, 3 ceros a la moneda. Eso fue en el año 2008. Bueno, lamentablemente las políticas que tomó Nicolás Maduro hizo que esa decisión económica que pudiera ser efectiva a través del Bolívar fuerte se perdiera. Y entonces la inflación pasó por encima del 2000%. Y desbarató la moneda. Entonces ahora se revierte y pretende tomar la misma decisión que Chávez, pero en el conocimiento que es un círculo vicioso de la pobreza para debilitar más el Bolívar, porque paralelamente a quitar simples ceros a la moneda no toma decisiones absolutamente congruentes. Por ejemplo, siempre comparamos con algún país las decisiones que está haciendo los gobiernos que son o que nacieron con una similitud ideológica. Por ejemplo, el gobierno del Ecuador está planteando 4 ejes y 14 medidas de reducción del gasto público, una de las primeras. El gobierno anunció como uno de los ejes de su plan la reducción del tamaño del Estado, con una optimización del gasto y el número de entidades. Solo en la función ejecutiva, en el caso de Ecuador, se reportaron 132 entidades hasta febrero del 2018. El abanico de entidades oficiales es amplio, pero el mayor número de instituciones lo componen 23 ministerios, 22 empresas públicas, 15 institutos autónomos e igual número de agencias de control. En Venezuela tenemos casi 37 ministerios, tenemos 180 viceministerios. De estos 36 ministerios, 14 los dirigen los militares. Y de esas más de 130 viceministerios, 80 lo dirigen los militares. Existen más de 8.000 direcciones generales sectoriales. Existen más de 300 institutos autónomos. ¿Y existen cuántos funcionarios públicos? Se calcula que unos 5 millones. 5 o 6 millones de funcionarios públicos. Sí. Esto es una locura. ¿Hacia dónde quiere llevarnos este clientelismo político? Este populismo y esta forma de tomar decisiones. Entonces, mientras en el Ecuador están tomando decisiones congruentes que implican reducir el gasto público, optimizar el gasto del Estado y reducir el tamaño del Estado, Nicolás Maduro está ofreciendo bonos porque manda a construir más billetes, es decir, el dinero inorgánico a la calle. Es que no hay ningún otro ministro que tenga la posibilidad de una visión más genérica, más congruente, más técnica, más consona con la necesidad de fortalecer el aparato productivo. O hay una caterva de individuos que no tienen capacidad de análisis tampoco y entonces no toman decisiones. O es que entramos realmente a la sociedad pánico y entonces los ministros le da temor corregir al señor Maduro. Entonces cuando nosotros observamos este despliegue de recursos del Estado para hacer un programa de televisión que se llama Con el Mazo Dando, que es el puro ejemplar primitivismo, el reflejo absoluto
autonomista de lo que es el primitivismo, porque hasta un mazo lo tienen, digamos, como emblema de ese programa de televisión. ¿Quién financia ese programa de televisión que se mueve a través del país entero? Y con él se lleva cientos de militares, que da pena ver como un coronel, un teniente coronel, un mayor, un mayor general aplaude las barbaridades que dice la persona que dirige ese programa. ¿Hasta cuándo van a dar pena ajena y la vergüenza del pueblo venezolano en aquellas personas que ven ese programa? Esto lo digo porque nunca en mi vida había visto ese programa, porque le huyo a la miseria humana, le huyo a la incapacidad, y me decidí verlo y realmente sentí vergüenza, Luis. Sentí pena con aquellos venezolanos que ocupan una función importante, que tienen que esmerarse porque a través de la heteronomía de la conducta, sus propios hijos, sus nietos y algunas personas que lo conocen lo observan, como cuando el señor... ¿cómo es que se llama? El teniente Diosdado. El teniente Diosdado Cabello dice una barbaridad, lo aplauden. ¿Quién financia ese programa y quién es capaz de dar numeritos? ¿Cuántos millones de dólares ha costado ese programa, que ha sido nefasto para la educación de nuestros jóvenes y para la cultura de nuestro país? Esas son las cosas que realmente el venezolano está observando. Bueno, yo creo que hay que tomar muy en serio la decisión que están tomando las bases del PSV y del Polo Patriótico, sobre todo el Partido Comunista de Venezuela, que están pensando solicitar seriamente y de manera contundente que se designe un nuevo candidato presidencial que los represente, porque el señor Nicolás Maduro tiene un rechazo absoluto y continúa ese rechazo en increciendo, y esto es lamentable porque el nuevo gobierno necesita realmente una oposición consona y no un vagabundo que diga sandeces que realmente sumerge al país en un subdesarrollo mucho más profundo. Bueno, claro, aquí hay cualquier cantidad de elementos. Has tocado muchos, de los problemas que tenemos, que son diversos. Has tocado mucho, pero me voy a referir a uno porque ya la hora se nos viene encima, pero lo vamos a tratar con toda seguridad en otro programa, que es el problema de Guyana. Bueno, ya Guyana fue a la Corte Penal, a la Corte Internacional, a tratar el tema ya, y aparentemente no quiere quedarse dentro del marco del Acuerdo de Ginebra. Pero bien, esto definitivamente, cuando uno oye y ve a estos voceros del oficialismo hablar en televisión, etcétera, caramba, que le quieren hacer creer a uno que están llegando al gobierno y al poder, y sobre todo el excesivo presidencialismo que tenemos acá. Hace 2 meses o hace, vamos a decir, hace 6 meses, pues. No, señores, ya ustedes tienen ahí cerca de 20 años. Cuando nos dicen, por ejemplo, aquí en la prensa, vamos a citar así, ya para cerrar esto, dice: el 20 de mayo daremos ejemplo de democracia. Y el presidente aseguró que durante la juramentación del comando de campaña que presidió por Jorge Rodríguez, adelantó que para él la cumbre de Lima no es prioridad y que vendrá una revolución dentro de la revolución. Es decir, pura frase, puro bla bla, pero lo cierto es que tenemos una hiperinflación inmensa, nos van a quitar 3 ceros a la moneda y eso no puede ser. Pero bien, ya la hora se nos vino encima y Rafael, para que despida. Un saludo bien, y un queridos abrazo. Amigos, la verdad que tenemos muchos tópicos que conversar con ustedes. Vamos a profundizarlo un poco más el próximo domingo de 3 a 5 en la hora del Ecuador. Con mucho placer trabajamos para ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez, my partner Luis Alviares 7993. y su amigo de siempre Rafael Polanía, certificado de locución 42222 de la Universidad Central de Venezuela. Un gran abrazo, los quiero mucho y Dios los bendiga. Un saludo para todos. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Diálogo con Luis Alviares